¿Alguna vez te has preguntado por qué el Medio Oriente ha sido escenario de conflictos constantes durante miles de años? ¿Por qué pueblos que comparten raíces comunes, como los musulmanes suníes y chiíes, o árabes e israelíes, viven enfrentados generación tras generación? La respuesta puede estar escondida en una antigua profecía bíblica, una que aún resuena en nuestros días. Para entender esta historia, debemos viajar miles de años atrás, hasta los polvorientos caminos de un desierto lejano. Allí vivía una mujer llamada Agar. No era reina ni noble. Era una sierva egipcia en la casa de Abraham y Sara. Sara, desesperada por no poder tener hijos, hizo lo impensable. Le ofreció a su esposo Abraham que tuviera un hijo con Agar. En aquella cultura, eso era legal, aunque emocionalmente destructivo. Agar quedó embarazada, pero lejos de traer alegría, su embarazo despertó la envidia y el desprecio de Sara. Rechazada y maltratada, Agar huyó al desierto. Allí, en medio del abandono, ocurrió algo sobrenatural. Un ángel de Dios se le apareció junto a una fuente de agua. No solo le dio esperanza, sino una promesa y una advertencia. Estas fueron las palabras. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael. Él será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Génesis 16, 11-12. Este pasaje es clave. La descripción de Ismael como un asno salvaje no es un insulto, sino una imagen antigua de independencia feroz, incontrolable e impredecible. En ese tiempo, un asno salvaje simbolizaba a alguien libre, pero también difícil de domar, propenso al conflicto y a vivir al margen de las normas sociales. La profecía no solo hablaba del carácter de Ismael, sino también del destino de sus descendientes. Un destino marcado por la tensión, el enfrentamiento y una existencia en conflicto continuo, especialmente con sus hermanos, los descendientes de Isaac. Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero no fue el hijo de la promesa. Esa promesa vendría después, con el milagroso nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Aunque Dios bendijo a Ismael, el pacto sagrado, el que traería salvación y un legado espiritual eterno, sería con Isaac. Aquí se establece una división que cambiaría la historia. Isaac es considerado el padre del pueblo judío, y por extensión, raíz del cristianismo. Ismael es visto como el ancestro de muchos pueblos árabes, y a través de él, también del Islam. Dos hermanos, dos caminos, una herencia dividida entre bendición y conflicto. Aunque Abraham amaba a ambos hijos, Dios fue claro: será por medio de Isaac que tu descendencia será llamada. Génesis 21-12. Esto generó un dolor profundo. Finalmente, Abraham tuvo que despedirse de Agar e Ismael, enviándolos al desierto. Pero no fue un abandono. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación. Creció en el desierto, se hizo fuerte, y tuvo 12 hijos que se convirtieron en jefes de tribus. Esos clanes se multiplicaron por toda la región árabe, creando pueblos orgullosos, resistentes y profundamente independientes. Mientras tanto, los descendientes de Isaac, a través de Jacob, también conocido como Israel, se organizaron en 12 tribus y recibieron la promesa de una tierra, Canaán. 2 linajes, 2 pueblos, 2 destinos que en muchos momentos de la historia han colisionado. La rivalidad entre ellos se convirtió en un tema recurrente en la historia bíblica y en la historia universal. No se trata solamente de conflictos territoriales, sino de una lucha espiritual por identidad, herencia y favor divino. Este conflicto original sembró las raíces de muchas guerras, rivalidades religiosas y divisiones culturales que vemos hasta hoy. El pueblo de Ismael, identificado con los árabes, se expandió por el Medio Oriente. Años más tarde, nacería el Islam, que ve a Ismael como profeta y antepasado de Mahoma. En cambio, el pueblo de Isaac desarrolló la fe judía, que luego daría paso al cristianismo. Así, los 3 grandes monoteísmos del mundo están conectados con Abraham, pero divididos por la tensión entre estos 2 hermanos. Es importante notar que la profecía sobre Ismael no fue solo un castigo. Fue también una bendición mezclada con dolor. Dios prometió multiplicar su descendencia y hacerla poderosa. Pero también anunció que su camino estaría lleno de conflicto. Un destino de lucha constante, incluso contra sus propios hermanos. Esta paradoja, una bendición sin paz, ha definido la historia de muchos pueblos del Medio Oriente. Y el símbolo del asno salvaje sigue representando ese espíritu independiente, guerrero, orgulloso, pero también solitario.
La historia de Ismael e Isaac no terminó con su separación en el desierto. Al contrario, fue allí donde comenzó un legado de división que marcaría el rumbo de naciones enteras. El conflicto no era simplemente familiar. Era espiritual, geopolítica y profundamente. Ismael creció en las márgenes, lejos del campamento de Isaac. Pero eso no significaba olvido. Dios había prometido hacer de él una gran nación, y esa promesa se cumplió. Ismael tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los líderes de clanes poderosos y dispersos por toda la región árabe. Estas tribus formaron la base de lo que hoy conocemos como los pueblos árabes. La Biblia lo dice claramente en Génesis 25, 13-16. Los hijos de Ismael fueron príncipes de tribus, independientes, nómadas y determinados. Sus vidas reflejaban el espíritu de asno salvaje profetizado por el ángel, libertad sin límites, pero también una vida de conflicto constante. Mientras tanto, el linaje de Isaac, a través de su hijo Jacob, luego llamado Israel, fue consolidándose como un pueblo con identidad espiritual y promesas divinas. Los israelitas serían conocidos como el pueblo del pacto, los herederos de la tierra prometida y custodios de las promesas de Dios. Pero este privilegio también despertaría celos, tensiones y oposición desde sus primeros días. Ambos pueblos, hijos de Abraham, crecieron en caminos paralelos. Uno, el de la bendición del pacto, el otro, el de la bendición fuera del pacto, pero igualmente respaldado por Dios. Esa dualidad, una bendición dividida, sería el combustible de una lucha que aún arde. Con el tiempo, estas dos ramas familiares dieron origen a culturas, lenguas, religiones y formas de vida distintas. A partir del siglo VII, un evento transformador cambió el equilibrio: el nacimiento del Islam. Mahoma, profeta del Islam, afirmaba ser descendiente de Ismael. Y con él, nació una fe poderosa, que en pocas décadas unificó a muchas de las tribus árabes bajo una sola bandera espiritual y política. Fue una explosión de expansión, conquista y civilización que llegó desde la India hasta España. Este auge islámico fue visto por muchos como el cumplimiento de la promesa a Ismael: haré de él una gran nación. Y así fue. No solo en número y riqueza, sino también en cultura, ciencia y arte. Sin embargo, también heredaron el otro lado de la profecía, la división interna. Muy pronto después de la muerte de Mahoma, surgió una ruptura profunda, la división entre suníes y chiíes, basada en desacuerdos sobre quién debía liderar la comunidad musulmana. Este cisma no solo dividió religiosamente al Islam, sino que desató rivalidades políticas, guerras y persecuciones entre musulmanes, hermanos contra hermanos. Aquí, una vez más, resuena la antigua palabra: su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esta no es una simple narración religiosa. Es una profecía que se ha manifestado históricamente a lo largo de siglos. Las guerras entre tribus árabes, los conflictos entre imperios musulmanes, la enemistad entre facciones islámicas, todo refleja esa tensión interna que nunca ha desaparecido. Durante siglos, el pueblo de Isaac, los judíos, estuvo disperso por el mundo. Pero en el siglo XX, ocurrió algo impensable: el renacimiento del Estado de Israel en 1948. Para los judíos, fue el cumplimiento de una antigua promesa. Para muchos árabes, fue una herida abierta. La tierra que ambos reclaman como propia, Palestina para unos, Israel para otros, se convirtió en el epicentro del conflicto moderno. Guerras, desplazamientos, terrorismo, ocupación, resistencia. La tensión entre Isaac e Ismael revivió con más fuerza que nunca. Las guerras árabe-israelíes de 1948, 1967, 1973 y otros enfrentamientos más recientes son expresiones modernas de un conflicto ancestral. Jerusalén, ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se transformó en un símbolo de dolor, fe y disputa. Todos la reclaman. Todos la consideran suya. Este no es solo un conflicto de territorios. Es un conflicto de herencia espiritual, legitimidad histórica y promesas divinas. Cada bando cree tener la bendición. Cada uno siente haber sido elegido o despojado. Y mientras las naciones toman partido, los pueblos sufren. Los niños crecen entre ruinas, familias son desplazadas, generaciones enteras viven bajo el trauma de la guerra. La profecía no es solo teología, es experiencia diaria para millones. El espíritu del asno salvaje en el siglo XXI. Pero el conflicto no se limita a Israel y Palestina.
A lo largo del mundo islámico, la división continúa. La guerra civil en Siria, iniciada en 2011, destruyó un país entero, revelando las fracturas entre facciones religiosas, étnicas y políticas. Millones de refugiados, millas de muertos, y una nación que aún no encuentra paz. En Yemen, otra guerra devastadora enfrenta a chiíes hutíes contra una coalición sunita liderada por Arabia Saudita. Allí, la tragedia humanitaria ha sido calificada como una de las peores del siglo. Hambre, enfermedades y bombardeos no han detenido la lucha. ¿Por qué? Porque la profecía sigue viva. Su mano contra todos. Lo mismo se repite en Irak, Líbano, Bahrein y otros países donde las tensiones entre suníes y chiíes provocan persecuciones, atentados y guerras internas. El conflicto está en la sangre, en la memoria colectiva, en la identidad misma de muchos pueblos. Y sin embargo, esta no es una historia de condena. Es una historia de advertencia y de esperanza. A pesar de todo el dolor, el relato bíblico no deja a Ismael y sus descendientes abandonados. Dios no solo los escuchó en el desierto, también prometió bendecirlos. Y esa promesa sigue en pie. Pero esa bendición, como en el caso de Isaac, requiere reconciliación con el Dios del pacto. En Isaías 9:6, se anuncia la llegada del príncipe de paz, Jesucristo. Él vino a derribar los muros de enemistad entre pueblos, razas y religiones. Su muerte y resurrección ofrecieron un nuevo camino, no basado en linajes, sino en la fe. La Biblia dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. También podríamos añadir, ni ismaelita ni israelita. Solo un nuevo pueblo reconciliado con Dios y entre sí. Jesús no vino a imponer un sistema político, sino a transformar corazones. La verdadera paz no comienza con tratados, sino con perdón, con humildad, con arrepentimiento. Y aunque las heridas del Medio Oriente son profundas, la cruz de Cristo es más profunda aún. En él hay esperanza para los descendientes de Ismael y de Isaac. En él puede terminar la enemistad. Hoy, el mundo observa con angustia los conflictos del Medio Oriente. Desde Gaza hasta Siria, desde Yemen hasta Irán, la violencia, las divisiones religiosas y las tensiones políticas parecen no tener fin. ¿Pero es esto solo una lucha de territorios y gobiernos? ¿O hay algo más profundo operando en la historia? La Biblia nos da una clave. Él será como un asno salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en presencia de todos sus hermanos. Génesis 16:12. Este versículo, que parece simple, ha revelado su poder una y otra vez a lo largo de la historia. El asno salvaje representa una vida de libertad feroz, sí, pero también de conflictos constantes, tanto externos como internos. Ismael no fue maldecido, pero sí marcado por un destino de lucha. No podemos entender el presente sin mirar el pasado. El conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo, es una versión moderna de la tensión entre Isaac e Ismael. Ambos pueblos reclaman una tierra, un legado, una promesa. Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se ha convertido en símbolo del conflicto que los divide. Cuando Israel fue restablecido como nación en 1948, para muchos judíos fue el cumplimiento de una promesa milenaria. Para muchos árabes, fue el inicio de una tragedia nacional. Las guerras que siguieron, 1948, 1967, 1973, y otras más, encendieron heridas históricas que aún hoy sangran. Pero no se trata solo de Israel. Los descendientes de Ismael también viven conflictos entre sí. La guerra civil siria, que comenzó en 2011, desató una ola de destrucción entre musulmanes, con millones de desplazados y cientos de millas de muertos. El conflicto no es entre religiones, sino entre hermanos de fe. En Yemen, el enfrentamiento entre hutíes chiíes y una coalición suní liderada por Arabia Saudita ha causado una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI. Faltan alimentos, medicamentos, hogares. Y lo más trágico, la guerra continúa. En Irak, Bahrein, Pakistán y Líbano, la división entre suníes y chiíes ha provocado persecuciones, atentados y rivalidades intensas. Esta lucha interna dentro del Islam, nacida tras la muerte de Mahoma por la disputa de su sucesor legítimo, refleja nuevamente esa antigua palabra. Vivirá en conflicto con todos sus hermanos. La profecía no ha perdido vigencia.
sigue desarrollándose ante nuestros ojos. Detrás de estos conflictos no solo hay política o religión. Hay una lucha de identidad, un clamor de pueblos que sienten que han sido ignorados, traicionados o desplazados. Muchos árabes ven en su linaje a Ismael, el primer hijo de Abraham. Se sienten herederos legítimos de una bendición. Y sin embargo, han crecido con la sensación de ser los excluidos del pacto divino. Esa herida identitaria, la tensión entre ser bendecido pero no el escogido, ha creado una carga espiritual colectiva. La Biblia no dice que Dios rechazó a Ismael. Al contrario, Dios le prometió a Abraham: a Ismael también lo bendecirá. Lo haré fecundo y multiplicaré en gran manera. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Pero también fue claro: mi pacto lo estableceré con Isaac. Génesis 17:21. Esta dualidad, bendición sin pacto, es el corazón del drama. Ismael representa a todos aquellos que, aunque amados por Dios, sienten que su lugar en la historia ha sido cuestionado o negado. Y esa sensación de exclusión alimenta resentimiento, orgullo y, muchas veces, violencia. Frente a este panorama, muchos se preguntan: ¿hay esperanza? ¿Es posible que pueblos con tanta historia de conflicto puedan encontrar reconciliación? La respuesta, aunque difícil, es sí. Pero no vendrá solo por acuerdos políticos o tratados internacionales. La paz duradera solo puede surgir cuando se toca el corazón humano. Y es allí donde entra la esperanza. La misma Biblia que nos cuenta el origen del conflicto también nos ofrece una salida. En Isaías 9:6, el profeta anuncia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es niño Jesús, el Mesías prometido, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. En él, las barreras étnicas, religiosas y culturales pierden su poder. En él, los antiguos enemigos pueden convertirse en hermanos. El Nuevo Testamento lo afirma con fuerza. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. Jesús vino a reconciliar a Dios con el hombre, pero también al hombre con su prójimo. Su cruz no solo perdona los pecados, también destruye la enemistad. En Cristo, no hay israelita ni ismaelita. Solo hay hijos redimidos, adoptados por el Padre Celestial. Hoy, los descendientes de Ismael, los pueblos árabes y musulmanes, están invitados a encontrar esa redención. No se trata de renunciar a su cultura, su idioma o su historia. Se trata de abrir su corazón al autor de la paz, al Dios que los vio en el desierto y que nunca los olvidó. Cristo no vino a fundar una religión occidental. Nació en Belén, caminó por Galilea, habló en arameo y vivió en un contexto semita. Él entiende el corazón árabe. Él escucha sus clamores. Y aún hoy, llama a cada uno por su nombre. Muchos musulmanes en todo el mundo están encontrando a Jesús. No como un profeta más, sino como el Hijo de Dios que murió por sus pecados y resucitó para darles vida eterna. Sus testimonios son poderosos. Sus vidas transformadas son una señal de que el conflicto no tiene por qué ser el destino final. La respuesta no está en las armas, ni en las fronteras. Está en los corazones. Solo un encuentro personal con Jesús puede romper la maldición del odio y restaurar lo que la historia ha roto. La promesa de Dios a Agar fue clara: yo he escuchado tu aflicción. Dios no es indiferente al dolor de los pueblos. Él ve, Él oye, Él responde. Y hoy, sigue extendiendo su mano. A judíos y a árabes. A cristianos, musulmanes y ateos. A todos. Su deseo es uno solo: reconciliarnos con Él y entre nosotros. La historia de Ismael no está terminada. Su pueblo aún tiene un papel crucial en los tiempos finales. Pero lo más importante es que el conflicto es la redención. Más allá de las guerras, está la posibilidad de paz. Una paz real. Una paz eterna. Que este mensaje no solo sea una lección histórica, sino una llamada al corazón. Que podamos ver más allá de la sangre derramada y reconocer el plan de Dios, que es mayor que toda enemistad humana. Porque en Cristo, los enemigos pueden ser hermanos. Y el desierto puede convertirse en jardín. La cruz de Cristo fue levantada entre dos ladrones. Y hoy,
espiritualmente, sigue estando entre dos hermanos, Isaac e Ismael. Ambos heridos, ambos divididos, ambos necesitados de redención. La respuesta no está en más tratados de paz, ni en más intervenciones internacionales. Está en una transformación interior que solo Cristo puede producir. Él es el único capaz de reconciliar lo que la historia ha separado. No hay muro tan alto, ni herida tan profunda, que el amor de Dios no pueda derribar. Cuando un hijo de Isaac y un hijo de Ismael se encuentran a los pies de Cristo, dejan de ser enemigos y se convierten en hermanos. Y esa es la promesa del Evangelio, una nueva humanidad unida, no por sangre étnica, sino por la sangre del Cordero.